Cerramos la semana este viernes 8 de mayo del 2015. Hay importantes temas que discutir desde nuestro espacio de la entrevista. Prácticamente ya hemos finalizado con estas elecciones iniciadas el pasado 1 de marzo. Es importante hacer una evaluación de este proceso electoral y ya se encuentra con nosotros el magistrado presidente de este ente colegiado, Julio Olivo. Con él estaremos discutiendo durante los próximos minutos sobre este importante tema. Les recuerdo que nuestras redes sociales están abiertas para su participación a través de @expresatvx y @canaltvx. Ahí hemos dejado algunas preguntas que estaremos transmitiendo en la parte inferior de esta pantalla durante la entrevista. Nos ha dejado lecciones este proceso electoral, cuáles serían y cuáles medidas deben ser adoptadas para realizar las elecciones de 2018. Esa es la pregunta que está publicada en redes sociales. Nosotros agradecemos desde ya su interacción con este espacio de entrevista. Hablemos del contexto, y es que el proceso de recuento de votos ha finalizado después de 13 días desde que la Sala de lo Constitucional emitiera una medida cautelar para constatar irregularidades demandadas por diversos candidatos a diputados por el departamento de San Salvador en este proceso de escrutinio iniciado el pasado 1 de marzo. A pesar que el recuento no ha modificado en nada la composición establecida en el primer conteo de votos, se han reflejado deficiencias en las JRB, que no lograron consignar más de 20.000 votos y 80.000 marcas. Las elecciones legislativas y municipales del 2015 nos dejan lecciones que son importantes retomar de manera responsable, por supuesto, para poder evitar nuevos problemas en el 2018. Para poder hablar sobre este tema ya se encuentra con nosotros Julio Olivo, magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, a quien me da muchísimo gusto recibir en Informa TVX. Magistrado, bienvenido. Bueno, gracias por invitarme a este programa y espero poder complacer y responder sus interrogantes. Sin lugar a dudas, magistrado. Lo primero que me gustaría conocer y que pudiera actualizarnos a nosotros y a la audiencia es cómo avanza este proceso de recalificación de votos. ¿Qué resultados nos arroja hasta este momento? El día de ayer yo comentaba con algunos medios de comunicación, incluyendo ustedes que siempre se hacen presentes, que en primer lugar teníamos el trabajo desempeñado que nosotros reconocemos, nuestros trabajadores y trabajadoras que integraron las 60 mesas que se instalaron en el Cisco, que han hecho una labor bastante titánica ante las condiciones materiales que teníamos, ante la emergencia, de impulsar esta medida determinada por la Sala de lo Constitucional. Entonces se completó el 100% del trabajo de las mesas de recuento. ¿Cuál es el problema que enfrentábamos? Que debido a la medida cautelar de la Sala, que en la aclaratoria nosotros también le preguntábamos cuál era el universo que ellos creían que se debía incorporar en ese recuento, si eran solo las 158 actas que planteaba uno de los demandantes o era todo el universo de San Salvador, con las consecuencias que ya las vivimos, que hemos tenido, que si se trataba de San Salvador, son 19 municipios que le aportan el mayor número, el mayor porcentaje también de votos a nivel nacional en la elección legislativa, y las consecuencias que podíamos traer con ese conteo, que no se puede cumplir con una medida cautelar. Yo lo señalé casi de inmediato, que ponían de plazo el 21, ¿verdad?, para poder cumplirlo. Luego incrementaron al 27, decían, bueno, les vamos a dar un poco más, pero nunca le preguntaron al Tribunal Supremo Electoral cuánto se podía tardar. Entonces, esta es la realidad que tenemos actualmente a partir de estas medidas, que no consideran a veces la realidad, sino que solo aspectos formales. Ahorita que ustedes me sacaban del conteo, estaba en mi jornada de la mañana realizando ese recuento y teníamos paquetes en reclasificación de 316. En el tiempo que ha pasado, ¿verdad?, faltarán unos 300 paquetes por reclasificar, lo que implica que en horas de la tarde, porque el día de ayer se rompió récord y llegamos debido a la agilidad que se ha obtenido ya y a las metodologías que se han implementado, sí, la tecnología que se ha incorporado también a la misma mesa del colegiado, hemos logrado subsanar algunos inconvenientes de celeridad que se dan naturales en este proceso, porque recuérdese que mientras habían 60 mesas de trabajo con 3 integrantes, digitadores y gente que está contando, el organismo colegiado no se puede multiplicar por 60, sino que únicamente tenemos un organismo colegiado. Una mesa instalada para revisar esos votos. Una mesa instalada para revisar esos votos. Entonces lo que hicimos fue añadir un equipo de trabajo de la jurisdiccional, de gente que sabe calificar nulidades, abstenciones, etcétera, etcétera, para que pudiera darle de alguna manera
mayor agilidad al proceso, y eso lo hemos conseguido hace varios días, de tal suerte que, como le digo, solo quedan alrededor de 300 paquetes por reclasificar. Hasta el momento, con lo que se ha reclasificado, magistrado presidente, ¿esto lleva a una tendencia de modificar los resultados que ya fueron expresados por las 60 mesas de escrutinio que estuvieron revisando y haciendo el reconteo de votos? ¿Eso modificará finalmente los resultados que ya se habían planteado el pasado marzo? No, eso es quizás otra de las señales. Los demandantes, ¿verdad?, arguían que se les había violentado el derecho al sufragio pasivo. Eso significa, en términos más didácticos, que se le había violentado su derecho a optar a un cargo público, en este caso a ser diputados. En el caso del diputado Avilés y los otros también demandantes, ellos arguían también de que se les habían contabilizado de manera errada sus votos, sus marcas, confunden ellos marca con voto, confunden preferencia con voto, etcétera, etcétera. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional les admite el amparo y comienza toda esta historia, si quiere, de mesuras y desmesuras, que nos lleva a un recuento de votos que no está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico electoral. En el Código Electoral. El Código Electoral. Entonces, a partir de ello, se inobserva el artículo 214, que es la base para el escrutinio final, las actas de la JRB. Se inobserva también en qué casos hay que abrir paquetes electorales. Hoy hemos vivido nuestra Navidad, ¿verdad?, en el mes de mayo, ¿verdad?, abriendo paquetes electorales, que era el sueño de algunos en este país, pero con ello hemos vulnerado principios fundamentales de nuestro sistema electoral, y uno de ellos es la preservación del acto electoral. Quisiera tener algo claro, magistrado. No hay modificación en resultados, eso queda claro con el recuento. Queda claro, y yo le traía también la última estadística, ¿verdad? Los candidatos, oiga bien, los escaños más bien, los escaños, porque lo que peleaban los demandantes en este recurso de amparo, que por cierto es un recurso egoísta, si usted quiere, porque usted se puede amparar, ¿verdad? Yo me puedo amparar y el amparo solo me tutela el derecho a mí, mientras desampara a toda una colectividad. Es decir, la sala me tendría que amparar a mí sobre ese derecho, y eso solo va a tener efecto con respecto al derecho que yo he demandado, en este caso a ser electo como candidato, y no me importan los demás candidatos que pase con ellos. Entonces, esa demanda de esa candidatura, que era el último escaño, se recuerda, por San Salvador, el 24, o el diputado número 84 a nivel nacional que se peleaba, y que se lo disputaban, si usted se recuerda, el señor Douglas Avilés, que decía que él tenía derecho, se lo disputaba también el señor Julio Valdivieso, ¿ya? Y en el caso de los otros demandantes decían que ellos tenían preferencia, es decir, que podían ocupar otro lugar al interior del mismo partido político, desplazando a algún candidato que hubiera obtenido el escaño. Ninguna de esas historias se demostró. Y por eso nosotros declaramos improcedentes esos recursos, hicimos una declaratoria en firme, con base en la ley y la Constitución de la República. Pero la sala no partió de la buena fe, ni de reconocer que la autoridad electoral no se había equivocado en ese caso, y entonces dio lugar a las admisiones a esas demandas. Hoy tenemos los resultados de que los escaños, como usted ya lo señaló, se mantienen, ¿verdad?, de la forma que nosotros los habíamos declarado. Y quiero hablar justamente de eso, magistrado presidente. Usted ha dicho, con el recuento, ninguna de las demandas que se presentó ante la Sala de lo Constitucional tuvo validez porque los resultados se mantienen tal como se establecieron en el primer escrutinio. Ahora, hay un punto, porque si bien eso se destaca, es importante mencionar que más de 20,000 votos y 80,000 marcas tuvieron lugar en este recuento de votos. O sea, fueron votos y marcas que no fueron consignadas durante el primer escrutinio, magistrado. Sí. No sé si es igual o peor, o en qué situación se encuentra el hecho de no haber reconocido esos votos de esos ciudadanos. ¿Y qué falló en la línea de responsabilidades para que esto no se consignara? Sí, bueno, quizás habría que aclarar. Cuando usted totaliza, yo he escuchado en varios medios de comunicación, hacen una totalización de la cantidad de votos. Aquí hay que ser bien claro. Todos los partidos políticos obtuvieron un mayor número de votos. Proporcional. Proporcionales. Por ejemplo, los partidos grandes pues, obtuvieron su cantidad de votos. No sé si Arena, aquí traigo los datos, más de 10,000
votos, el FMLN alrededor de 8.000 o 9.000 votos, y así, si usted comienza a revisar los escaños. Para objeto de análisis también habría que revisar que el único que bajó fue el candidato no partidario, ¿sí? Él bajó con su voto. Bajó en más de 1.000 votos, tenía alrededor de 3.000 y algo de votos. O sea que en la JRB se asignaron votos que no le correspondían. Se asignaron votos que no le correspondían. Entonces, unos, digamos, si usted los quiere ver, incrementaron su cantidad de votos, porque usted está viendo la totalidad. Correcto. Entonces yo le puedo describir cuánto incrementó cada uno de ellos, pero no podemos tener todavía el dato completo hasta que no finalicemos. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Eso qué significa? Para algunos significa de que en realidad se había violado derechos fundamentales. En la demanda que se interpuso ante la sala de amparo, no se planteó que se había violentado derechos de los electores, sino que se había violentado de los candidatos. Mi derecho como candidato a ser electo, y eso es lo que la sala admitió, ¿verdad? Ahora, la otra pregunta que usted hace, ¿qué significa en realidad estos más de 20.000 votos? Lo que puede significar, y nosotros lo vamos a analizar, sí, pero tendrá que ser una vez cumplamos con esta resolución obligatoria, es decir, donde la sala nos obliga a hacer este recuento, pensemos nosotros que sea la idea más descabellada del mundo o no, y en aras de la transparencia que nosotros prometimos como Tribunal Supremo Electoral, quizás concluir más bien que si se analiza esa cantidad de votos, usted estaría haciendo un análisis cuantitativo del fenómeno. Al hacer un análisis cualitativo, lo que usted tiene que ver es en qué consistían las demandas de amparo y en qué consistió la resolución de improcedencia que nosotros dimos. Muy bien, pero ante las demandas de nulidad del escrutinio justamente final. Por eso le preguntaba, porque uno no sabe si es igual de peor o peor el hecho que con los hallazgos que descubrimos con el recuento no se estaba violando los derechos de los candidatos a optar por un cargo público, correcto, sino el reconocimiento de los electores en las urnas. Sí. Al final, yo entiendo su justificación de la crítica hacia la sentencia de la sala, pero sí, podríamos reconocer que detrás de ella por lo menos nos ha dejado una lección para poder evaluar ahora qué pasó en las JRB y mejorar eso en el próximo procedimiento electoral. Sí, pero esa misma lección la hubiera tomado usted de la elección del 2012. Que también se solicitó. Porque a veces no hacemos derecho comparado y se nos olvida. Los mismos partidos políticos que ahora reclaman, ¿ya?, y que dicen el sistema falló, no se van a hacer el análisis. La elección más inmediata, que sería la elección 2012, la elección más parecida. ¿Qué sucedió allí? ¿Saben los medios de comunicación lo que sucedió? ¿Cuántos votos nulos habían también? Si se contaron o no se contaron las preferencias. Son los mismos actores que no reformaron, oiga bien, no modificaron el código electoral y casi lo dejaron intacto, el código electoral. Los que ahora reclaman por las cosas o las deficiencias de este proceso. Más bien habría que preguntarse, primero, ¿por qué no señalan las deficiencias del 2002? En donde incluso, no sé si usted lo sabía, la elección se repitió y se llevó incluso en elección hasta el 18 de marzo. En algunas poblaciones que no se pudo celebrar la elección por diversas razones, ¿va? Pero no se llega en el análisis hasta eso. ¿Cuántos votos se anularon? El voto por rostro que se había implementado también por otra resolución de la sala, los problemas que dio. Todo se quiere canalizar hacia los defectos que tuvo esta elección. ¿Por qué? Porque es el primer Tribunal Supremo Electoral que tiene características diferentes a los otros tribunales. Es interesante lo que usted menciona y se justifica totalmente el hecho por qué revisar ahora este procedimiento cuando en 2012 transitamos un procedimiento similar. Y contemplamos en el artículo 215 el único caso en que usted puede abrir paquetes electorales. Antes de ir a ese punto, presidente, yo quisiera ver un tema, porque al final vemos algo. A los partidos políticos pareciera que están conformes hasta esta elección respecto a las anomalías que pudieron presentarse en las JRB a la hora de contar los votos por rostro en la elección del 2012. Sí. Algo está pasando en las JRB que no nos está permitiendo la transparencia suficiente de lo que nosotros vamos a elegir en las urnas. Hablemos de eso. Interesante, ese es otro análisis. No sé si lo hablamos por favor, ahora. Bien, ¿qué es lo que sucede? Hay toda una institucionalidad creada y es a partir de este código electoral. Recuérdese que nosotros como funcionarios debemos de apegarnos a la ley y a la Constitución de la República. De lo contrario, podemos cometer un delito o cometer algún otro tipo de infracciones administrativas, etc. Entonces, si nosotros nos apegamos al sistema electoral que está contemplado en El Salvador, debemos de respetar toda la estructura y todo el andamiaje que tiene nuestro sistema electoral,
creado desde la Asamblea Legislativa, creado a partir de las mismas resoluciones de la Sala de lo Constitucional, que prácticamente han alterado. Es decir, han puesto un montón de parches, un montón de pedazos de un rompecabezas, que luego hay una parte por ahí que usted no sabe a dónde va, y que se llama sistema electoral, candidaturas no partidarias, régimen de partidos políticos, ley de partidos políticos, cuota de género, consejos municipales plurales, o sea, y ahora otras resoluciones para implementar voto cruzado, desbloquear las listas, que ya se habían desbloqueado relativamente, hoy se han abierto completamente, etcétera, etcétera. Pero usted emite ese montón de resoluciones, lo haga la Sala de lo Constitucional, pero no se pone a pensar, cambia la cabeza del Tribunal Supremo Electoral a los magistrados, que hoy, digamos, de acuerdo al 208 que se eligen, hay un sistema mixto de elección, a pesar de que se proponen por los partidos políticos, la Sala dice, usted tiene que venir de la academia o ser más independiente, etcétera, etcétera. Cambia la cabeza, ¿ya? Pero no cambia todo el andamiaje, toda la estructura se mantiene intacta. Y ahí es donde entra la Junta Receptora de Votos. ¿Quiénes son los que cuentan los votos? Las juntas receptoras de votos. Propuestas por partidos políticos. Propuesto por partidos políticos. Incluso hasta hay un sorteo del 5º lugar. ¿Y quiénes están allí? El Partido Arena, los que obtuvieron el mayor número de votos en la última elección, dice el Código Electoral, del mismo tipo. ¿Y cuál era la elección del mismo tipo? Remitámonos al 2012. Correcto. Era la más parecida, aunque allí no hubo elección de Parlamento centroamericano, pero ubiquémonos de qué es la elección del mismo tipo. ¿Quién obtuvo el mayor número de votos en esa elección? El Partido Arena. O sea que el Partido Arena encabeza la constitución de las 10.621 juntas receptoras de votos a nivel nacional. Después sigue el FMLN, después le sigue, creo que era el partido, ¿cómo se llama? Gana, PDC, etcétera, PCN, luego sigue Gana, que no sé si participó con otro nombre, y luego sigue el 5º lugar que se disputa entre CD y el PDC. Quiero dejarlo con una pausa en estos momentos, presidente. Usted ya ha descrito cómo están compuestas las JRB y cómo quedó, digamos, a la luz del antecedente más cercano, que es 2012, la conformación de estas autoridades temporales electorales. Seguiremos analizando este tema. Me interesa que sigamos viendo cuál fue el rol de la JRB en este procedimiento de la última elección. Nosotros tenemos que hacer la primera pausa en este espacio de entrevista. Julio Olivo, magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, se encuentra con nosotros. Ya volvemos. Continuamos con la entrevista. Julio Olivo, magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, se encuentra con nosotros haciendo un análisis de las elecciones 2015, legislativas y municipales. Presidente, usted ya hacía un análisis sobre el proceso de recalificación, recuento de votos, hablamos de las JRB. La pregunta es, ¿de qué manera la incidencia de los partidos políticos dentro de estas juntas receptoras de votos encargadas de contar votos y consignarlos en actas, finalmente atrofió el trabajo que vimos reflejado nosotros en resultados electorales? Sí, lo que pasa es que, digamos, no quisiera, el análisis creo que no lo vamos a hacer en 20 minutos que dura este programa. El análisis es un poco más profundo. Quizás si usted solo analiza un eslabón, usted tiene razón en lo que está planteando, y yo ya se lo dije. ¿Cómo se integra la JRB? La integran los mismos partidos políticos. Entonces, esos partidos políticos que integran la JRB son los responsables del primer conteo de votos, que la sala ordenó recontar, ya, algo inédito, porque usted ya tiene quien cuenta los votos. Solo en el caso de los votos impugnados que sean diferentes en los resultados que se han obtenido de acuerdo al 215, usted puede abrir paquetes electorales por un principio de conservación del acto electoral, que ahorita todo eso ha sido vulnerado, digamos, por resolución de sala. Entonces tiene JRB, tiene también juntas electorales municipales, tiene juntas electorales departamentales que conforman una estructura de autoridades electorales temporales, hasta llegar a la máxima instancia, que es el Tribunal Supremo Electoral. Correcto. Entonces, las responsabilidades, si usted quiere buscar, si ese es el análisis correcto, quiere buscar responsabilidades, de dónde usted obtiene esta diferencia en el número de votos obtenidos, ¿verdad? Que esos son producto de una recalificación en condiciones de vida material completamente distintas, ¿ya? Con un organismo colegiado integrado por abogados, todos somos profesionales, la mayoría, a lo que tiene como condiciones de juntas receptoras de votos. Pero precisamente por eso. Sin aire acondicionado, oiga bien, horas extenuantes de trabajo, etcétera, etcétera, horas de la noche que les pudieron haber permitido que no ver alguna raya, alguna mancha, alguna marca, etcétera, etcétera. Si usted quiere responsabilizar,
porque lo que he visto en los medios de comunicación, yo lo había advertido, como parte de la campaña de desprestigio contra el Tribunal Supremo Electoral, el responsable seguramente va a ser el tribunal, incluso hasta por este recuento de votos, no va a ser sala de lo constitucional, porque ellos no se pueden equivocar. Alguna gente que con muy poca creatividad, le quiero decir, muy poca ilustración, no es capaz de hacer análisis de totalidad de esta realidad sumamente compleja. Pero precisamente por eso se lo preguntaba, porque poder analizar bajo los eslabones que se desarrolla este proceso, hemos hablado de la composición de la JRB, usted ha dicho, ellos fueron los responsables del primer conteo. Ahora que realizamos el segundo y que no fue hecho por partidos políticos, fue hecho por aspectos técnicos orientados por el Tribunal Supremo Electoral, sí tenemos un resultado que corresponde a lo que la gente dijo. O sea, este escenario no nos plantea la necesidad de una reforma de ciudadanizar, de exonerar los partidos políticos de los organismos temporales electorales. Es posible, si usted quiere llegar a eso en el análisis, pero nos podemos equivocar. Por eso le pregunto, ¿qué opina usted sobre eso? Bueno, o sea, yo puedo dar un conocimiento opinable, pero volvamos si quiere al análisis. La JRB está integrada por partidos políticos exclusivamente. ¿Por qué se da este resultado? De la diferencia en el número de votos, que para mí es el análisis equivocado, que deberíamos de estar analizando qué pasó si tenían razón los demandantes que pidieron un recurso de amparo, pidieron que se les amparara, porque se sentían desamparados. No importa que desampare al otro número de diputados, no importa que no tenga órgano legislativo en el país, porque hoy no existe órgano legislativo de la manera que se ha integrado, y de la manera que lo señala la Constitución de la República. Si usted se ha fijado, no hay actividad legislativa en este momento, y el mundo está pendiente de eso, ¿ya? Y no va a decir usted que eso es responsabilidad de la Junta Receptora de Votos, o que es responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral, ¿ya? Porque nosotros dimos unos resultados de acuerdo a la ley. Esa es la seguridad jurídica, ese es el marco. Si usted se aparta de la ley y se aparta de la Constitución, el mundo en el que usted va a caer es el mundo de las inseguridades, aunque la ley esté equivocada, mientras usted no la modifique. Ese es el mundo, ese es el sistema electoral que tenemos, y eso ha sido señalado por los organismos electorales. Otra cosa es que usted va a reformar todo ese sistema. Lo que usted me plantea ya implica inventarnos un nuevo sistema electoral en el país, que de hecho la OEA, y yo lo he señalado en reiteradas ocasiones, y que nos ha acompañado en todo este proceso electoral, ha subrayado que nuestro proceso, oiga bien, debe simplificarse, porque debido a resoluciones de último momento de la Corte Suprema de Justicia, dicen ellos, de la Sala de lo Constitucional, el sistema se ha alterado. Un sistema que venía funcionando de manera adecuada y con base en lo que se había suscrito en los acuerdos de Chapultepec. Magistrado, me dicen tengo que ir cerrando la entrevista, pero a mí me interesa que podamos dejar algo claro, y es que este tribunal estará presente hasta la elección del 2018, donde se vuelvan a realizar elecciones legislativas y municipales, y las legislativas siempre bajo la modalidad del voto por rostro y voto cruzado. Reformas inmediatas que deben hacerse según su análisis. No le podría decir en este momento, porque sería demasiado atrevido. ¿No tiene usted como académico? No se lo podría, yo creo que nadie lo podría decir en este momento. Primero, usted debe analizar. Yo pedí a mi llegada al Tribunal Supremo Electoral que dónde estaban las evaluaciones que se habían realizado. Se lo dije al organismo colegiado. Y usted recordará denuncias que yo hice en el Canal 12 de televisión respecto a problemas que podíamos enfrentar a futuro. Y esos son los problemas que estamos enfrentando, ¿ya? Sobre los temas, por ejemplo, de la transmisión. En manos de técnicos, por ejemplo. ¿En manos de técnicos de quiénes? De los mismos partidos políticos que ahora reclaman. Por eso le pregunto, ¿alguna reforma tendría que ver a nivel interno administrativo del tribunal para poder enfrentar mejor una próxima elección? Pero como le digo, yo podría, algunos magistrados se atreven a decir muchas cosas, ¿ya? Y yo en este momento más bien nos estamos planteando, después de este recuento y después de estos escenarios, ¿verdad?, por los que hemos pasado, como académicos, como profesionales, la ciencia lo que le demanda es que usted vaya a estudiar y vaya a analizar, pero de manera total, de manera integral el fenómeno. ¿Cuál ha sido, si usted me pide señalar, como algunas de las grandes fallas, además de las resoluciones que señala la misma OEA, que todos lo han señalado, resoluciones de último momento de Sala de lo Constitucional que nos acarrean inseguridad jurídica y efectos como los que estamos viviendo, al margen de que se afirmen derechos? Usted tiene que ponderar, ¿me interesa a mí afirmar mayor libertad del votante en una elección, o me interesa garantizar seguridad jurídica y democracia electoral
gobernabilidad democrática, institucionalidad, etcétera, etcétera, o me interesa ese. Todos son bienes jurídicos que usted pone en pugna y dice, ¿será este el momento electoral oportuno, ¿va?, para poder emitir este tipo de cambios a nuestro sistema electoral, o tiene que avanzar más en su carrera democrática, en su naciente democracia, El Salvador, exacto, antes de meterme a querer copiar sistemas de Suiza, de Luxemburgo, donde se aplica este tipo de medidas? Julio Olivo, magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, yo tengo que cerrar esta entrevista, pero quiero agradecerle su tiempo para que compartiera con nosotros análisis sobre estas elecciones recién pasadas. Estaremos pendientes del análisis y el diagnóstico que hagan en los próximos días para conocer esas Quizás solo si me permite un minuto para cerrar la idea, porque ha sido muy poco tiempo para plantear. Decirle, sería atrevido en este momento que el presidente o cualquier magistrado del Tribunal Supremo Electoral diga, esta es la receta mágica para poder resolver los problemas que tenemos en la justicia electoral en el país, en la parte de la administración y organización electoral. Yo creo que nos estamos planteando un seminario, un momento académico, un espacio académico, donde participen diferentes actores, incluso los mismos medios de comunicación, que algo tendrán que decir sobre este tema que ustedes han observado, para ser transparentes. Pero debe haber un seminario donde participen analistas, si es posible invitar a tribunales electorales de otras partes para que nos cuenten la experiencia y cómo vieron esta experiencia electoral. Antes de decirme, tengo que eliminar las juntas receptoras de votos, tengo que ciudadanizar. Imagínese lo que usted me plantea, ciudadanizar las juntas receptoras de votos. Son propuestas que ya escuchamos dentro del mismo Tribunal Supremo. Correcto, pero eso es algo absurdo. Por eso le preguntaba si son ciudadanos, también los representantes de partidos políticos, ¿ya? Entonces, más bien hay que definir cuál es el perfil del ciudadano que debe integrar las juntas receptoras de votos, las juntas electorales municipales, las juntas electorales departamentales, igual que definir un perfil para los magistrados del Tribunal Supremo. Queda claro que son temas pendientes que deberá realizar el Tribunal Supremo. Le agradezco mucho el tiempo. No, gracias por invitarme. Muchísimas gracias también a ustedes que han estado pendientes de esta entrevista. Les recuerdo que viene en repetición esta noche a las 11 y el lunes a las 7 de la mañana. Agradecemos su participación. Ha sido transmitida en la parte inferior de esta pantalla. Ya regresamos.